el alfarero y el barro. Romanos capítulo 9, versículo 19 al versículo 29. Estaremos estudiando con la ayuda de Dios. Romanos capítulo 9, versículo 19 al versículo 29. Y podemos ver en estos versículos, hermanos, la paciencia divina, justicia revelada y misericordia en la historia del pueblo de Israel. Para poder redimir el tiempo, y porque la lectura es larga, vamos a entrar a la lección y vamos a mirar cada versículo durante la lección. Romanos capítulo 9, versículo del 19 al 29 representa el clímax argumentativo de Romanos capítulo 9. Aquí el apóstol Pablo, hermanos, anticipa la objeción final y más radical que podría levantarse contra su enseñanza sobre la soberanía de Dios y la misericordia de Dios. Ahí vemos algunas preguntas, por ejemplo, ¿por qué pues inculpa? Versículo 19, ¿quién ha resistido a su voluntad? Esta pregunta no es nueva, ha acompañado al pensamiento bíblico desde el Antiguo Testamento. La pregunta que surge cuando el ser humano intenta juzgar a Dios desde su propia finitud o desde su propia perspectiva, hermanos. Entonces, ¿por qué Dios culpa o inculpa, que es lo mismo, presentar cargos hacia alguien y quien ha resistido a su voluntad? Pablo no responde rebajando, hermanos, la soberanía divina ni anulando la responsabilidad humana. Dios es soberano, ya miramos en las lecciones pasadas, y el hombre es responsable. La soberanía de Dios, que Dios hace con lo que Él quiere porque Él es el Dios creador de todo, y el hombre es responsable, hermanos, ante Dios. Tampoco ofrece una explicación filosófica exhaustiva. Su respuesta de Pablo, hermanos, es teológica, es bíblica y profundamente reverente. Dios es el creador, el ser humano es la criatura. Amén. Dios es el creador, el ser humano, nosotros somos la criatura, y la historia se desarrolla bajo la paciencia y la misericordia de Dios. En primer lugar, número uno, veamos la objeción llevada al extremo. Número uno, la objeción llevada al extremo. Romanos 9, versículo 19, dice la palabra de Dios: pero me dirás, dice el apóstol Pablo, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? En este versículo, hermanos, Pablo formula la objeción más dura posible. Si Dios es soberano, escuche, y su propósito se cumple, entonces argumenta el objetor, ¿cómo puede Dios responsabilizar al ser humano? ¿Por qué Dios inculpa? Esa es la pregunta. Esta pregunta no es solo intelectual, hermanos, es existencial, o sea que es una realidad, y apunta directamente al sentido de justicia y responsabilidad. Y aquí vemos, hermanos, honestidad bíblica. El hecho de que Pablo formule esta pregunta, esta objeción, demuestra que la Biblia no le teme a las preguntas difíciles. Y la Biblia tiene respuesta a cualquier pregunta que cualquier persona en esta tierra se haga. Muchas veces tenemos, o la mayoría de veces, tenemos un conocimiento, hermanos, muy corto de las escrituras, de la palabra de Dios. Pero la Biblia tiene respuesta a todas las preguntas. La fe bíblica no se construye sobre silencios forzados, sino sobre revelación progresiva. Y hermanos, Dios ha dado su palabra, Dios ha revelado su palabra de una manera progresiva. Ahora, gracias a Dios nos ha tocado vivir en una generación, en un tiempo donde tenemos toda la revelación completa ya a nuestro alcance, a nuestras manos. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Leerla, estudiarla, meditarla, para poder nosotros tener una comprensión correcta. Ahora, haciendo una vez más, volviendo al versículo 19, haciendo Pablo esa pregunta, pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque Dios responsabiliza al hombre, al ser humano. Y luego dice Pablo, porque ¿quién ha resistido a su voluntad? En segundo lugar, quiero que veamos, hermanos, la reubicación de la criatura frente al Creador. La reubicación. Necesitamos ubicarnos, hermanos. A veces pensamos que sabemos más que Dios. A veces cuestionamos a Dios.
Y lo que hace Pablo, reubica de la reubicación de la criatura frente al Creador. Versículo 20, por favor. Romanos 9, versículo 20. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Quién eres tú, dice Pablo, para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Entonces, lo que Pablo hace ahora, hermanos, Pablo está ubicando al ser humano, al hombre, no importa quién sea, a los judíos, ¿verdad? O acuérdense que escribió la carta a la iglesia de los romanos. La iglesia de los romanos estaba compuesta por gentiles y también judíos. Entonces, Pablo reubica la criatura frente al Creador. Versículo 20, más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Pablo no responde primero explicando, sino reordenando la relación que hay, hermanos, entre Dios y el Creador. Y antes de discutir cómo actúa Dios, es necesario recordar quién es Dios y quién es el ser humano, hermanos. Nosotros somos solamente criaturas. Dios es el Creador. Pero ¿cuántas veces nosotros estamos discutiendo con Dios en nuestra mente o en nuestro corazón? Cuestionando a Dios. Necesitamos ubicarnos, hermanos. Este versículo nos humilla porque nos pone en nuestro lugar. Lo sitúa correctamente. El problema no es hacer preguntas, sino pretender juzgar a Dios desde una posición superior moral. Y ese es el problema, hermanos. ¿Se acuerda? Estamos usando el Evangelio de Marcos. Y ya Marcos, ¿verdad? Estamos en el capítulo 12. Y ya Jesús está en los últimos días de ser llevado a la cruz. Y vienen los líderes religiosos y empiezan a cuestionar a Jesús con qué autoridad, y le preguntan acerca si es correcto dar tributo a César, pagar impuesto. Y la siguiente pregunta que los saduceos, ¿verdad? Y los herodianos y los escribas, y al último los saduceos le hacen acerca de la resurrección. O sea, en otras palabras, ellos conocían las escrituras, ellos querían, hermanos, poner a prueba a Jesús para ver en qué lo hacían caer para llevarlo a la cruz. Pero poniéndose por arriba de Jesucristo, hermanos, y mire, ¿sabe una cosa, hermanos? Nadie puede. Jesucristo es Dios, amén. Y en su ministerio, en su vida terrenal, Él tenía todo el conocimiento. Y Él los pone en su lugar a estos líderes religiosos. Ese es el problema. Entonces, y aún como nosotros también, no es hacer preguntas, porque hermano, escuche, ¿quién no tiene preguntas acerca de las cosas espirituales, de las cosas, ¿verdad?, que tienen que ver con la vida eterna, que tienen que ver con las cosas de Dios? Todos tenemos preguntas, y es correcto, es válido hacer preguntas, pero el problema es, hermanos, y ese problema no es hacer preguntas, sino pretender juzgar a Dios desde una posición de superioridad moral. Por eso Pablo dice, más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Reverencia antes de explicación. La Escritura no siempre, hermano, responde a todas las preguntas del por qué. Hay cosas que Dios, hermano, no nos ha dado la respuesta. La Biblia tiene misterios, y son pocos. Y dice la Biblia que las cosas ocultas le pertenecen a Dios, las reveladas son para nosotros. Entonces hay cosas que no tenemos la respuesta nosotros, pero Dios sí la tiene, hermanos. Pero Dios no nos la reveló, son pocas, y un día Él nos la revelará. Entonces no nos enfoquemos en querer nosotros dar respuesta a lo que Dios no nos ha dado respuesta. Obedezcamos lo que sabemos, lo que Dios ya nos ha dejado, y dejemos eso a su tiempo. El Señor, ¿verdad?, nos revelará. Entonces la reverencia al hacer preguntas es bien importante, y la reverencia no elimina la razón, la orienta, nos orienta, hermanos, a lo correcto. En tercer lugar, número 3, la metáfora del alfarero. La metáfora del alfarero, versículo 20, una vez más, dice la palabra de Dios, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Y es otra pregunta. Pablo dirá, el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Pablo no inventa esta imagen, proviene directamente del Antiguo Testamento. Jeremías capítulo 18, cuando Dios le dice al profeta Jeremías,
Vamos a ir rápidamente. Jeremías 18, del 1 al 5, dice la palabra de Dios. Vino palabra de Jehová al profeta Jeremías, y mire lo que le dice. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, Jeremías 18, 1: levántate y vete a casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Jeremías siendo obediente, versículo 3: y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Versículo 5: entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, versículo 6: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová, he aquí que como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. El pueblo de Israel, hermanos, se había corrompido, se había echado a perder. Se había ido tras el pecado, tras la rebeldía, tras la idolatría y tantas otras cosas que el pueblo había hecho. Era el pueblo escogido de Dios, el pueblo que Dios estaba formando. Y Dios le da una lección a su pueblo a través de esta metáfora, hermanos, del alfarero. Y aún así, hermano, lo que me sorprende a mí, y no nos debe de sorprender porque lo podemos ver aún en estos días. ¿Cuál fue la respuesta? Dios le dice a través de Jeremías, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Porque ustedes son barro en mis manos. Y mira, hermano, lo sorprendente de todo esto, ¿sabe qué es? Que el pueblo no respondió correctamente. Mire versículo 12, por favor, si está ahí en Jeremías 18. Y dijeron, es en vano, porque en pos de nuestros ídolos, ¿qué, hermanos? Y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado. Hermano, ese es el corazón humano. El pueblo no era ignorante de Dios, de su palabra. Pero cuando el corazón se obstina a hacer lo malo, no importa los sermones que se le den, no importa el consejo que se le dé, lo vemos en el pueblo de Israel. Haremos lo que nuestro malvado corazón. Qué triste, hermanos. Pero ese era el pueblo de Israel. Barro, dirá el vaso de barro al que lo formó. Barro como material maleable. La palabra maleable es moldeable, que se puede trabajar. El barro no es inútil ni despreciado. Es precisamente porque es moldeable o maleable que se puede trabajar. La imagen no comunica desprecio, sino formación intencional. Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Hermano, usted me hace una pregunta y todos la saben, ¿verdad? Pero ¿de qué Dios formó a usted y a mí? ¿De qué somos hechos, hermanos? De polvo. Barro, podríamos decir. Para que seamos moldeables por Dios. Pero ¿cuántas veces el Señor nos ha querido moldear y nosotros no nos dejamos? Oh, cómo necesitamos, Señor, soy barro, moldéame, Señor, a tu imagen. Y una vez más, barro como material, ¿verdad? Moldeable, no menospreciando el barro, hermanos. El barro no es inútil ni despreciado, es precisamente porque es moldeable que se puede trabajar. La imagen no comunica desprecio, sino formación intencional. El alfarero como agente paciente. Vemos, ya leímos Jeremías 18, ahí está Dios siendo paciente con su pueblo y lleva al profeta para darle una lección a su pueblo. Ahí está el alfarero con toda la paciencia, la prepara el barro, lo limpia y empieza a trabajar en la rueda formando una vasija. Y dice la Biblia que la vasija de barro se echó a perder en sus manos. ¿Acaso el alfarero tuvo la culpa? No. El barro. Hay cosas en nuestras vidas, hermanos, que muchas veces nos estorban para que Dios nos siga moldeando. Y hay muchas cosas
podríamos mencionar. Pero Dios es paciente, hermanos. Y dice que la vasija se echó a perder y el alfarero otra vez comenzó a hacer otra vasija, pero con el mismo barro. No lo despreció. El alfarero rehace el vaso cuando no le sale como él esperaba. Esto revela que la metáfora incluye, escuche, paciencia. ¿Cómo ha sido paciente Dios con su pueblo? ¿Cómo ha sido paciente Dios con usted y conmigo, hermanos? La metáfora incluye paciencia, incluye ajuste e incluye propósito. En cuarto lugar, veamos la potestad del alfarero. Dirá el vaso de barro, ¿por qué me hiciste así? Dice el versículo 21, dice, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿No tiene potestad el alfarero sobre el barro? La potestad del alfarero no significa, hermanos, capricho. Significa derecho legítimo de trabajar con su creación conforme a su propósito. Y Dios es el creador. Dios nos creó del polvo de la tierra. Dice que hizo al hombre. Génesis capítulo 1, capítulo 2. Ahí nos enseña, hermanos. Nos dio espíritu de vida y fuimos un ser viviente. Y el Señor nos quiere moldear a nosotros. ¿Qué acaso Dios no tiene potestad sobre el barro, siendo él el alfarero, para hacer de la misma masa, dice Pablo, un vaso para honra y otro para deshonra? Honra y deshonra. Dos categorías funcionales, hermanos. En el mundo antiguo, escuche, eso es importante, los vasos de deshonra no eran malvados. Eran usados para tareas comunes. O sea, no está hablando Dios, o sea, menospreciando vasos de honra y vasos de deshonra. Cada uno tenía su función, hermanos. Ninguno era menos, simplemente que uno tenía una función diferente. Eran usados para tareas comunes, los vasos de deshonra. Y Pablo no está hablando aquí de salvación o de condenación eterna, sino de usos distintos dentro del plan histórico de Dios, hermanos. Una misma masa, porque ¿de dónde procedían los vasos para honra y para deshonra? De la misma masa. Pablo afirma que ambos vasos proceden de la misma masa. No hay materiales superiores o inferiores por naturaleza. La diferencia está en el uso y el propósito que Dios le ha dado. Mire, hermano, usted y yo venimos, y todos los seres humanos, del polvo. Nadie es superior, nadie es inferior. Todos somos iguales ante los ojos de Dios. Amén. Y vamos a entender eso. No importando el estatus, no importando la raza ni nacionalidad, nada. Somos creación de Dios todos. Del mismo polvo el Señor nos creó. Y Dios tiene potestad sobre nosotros porque Él es, hermanos, el alfarero. Número 5, la paciencia destacada. La paciencia destacada, versículo 22. Versículo 22 dice la palabra de Dios de esta manera. Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. La paciencia destacada de Dios, hermanos. Paciencia, pero no omitida. Este versículo es clave. Pablo afirma que Dios soportó con mucha paciencia. La paciencia no es secundaria, es central. Dios no actúa impulsivamente. Dios espera, Dios advierte, algunas veces Dios prolonga, Dios da oportunidades, Dios da tiempo para que el hombre se arrepienta. Dice el apóstol Pedro, Dios no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino es que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan a qué, hermanos. La paciencia de Dios. Y como Dios fue paciente con su pueblo Israel. La paciencia era muy grande, es muy grande la paciencia de Dios. Pero escucha, hermano, la paciencia de Dios tiene un límite. Lea primera o segunda de Crónicas. Dios les mandaba a sus profetas constantemente para hacer volver al pueblo de su mal camino y volverse a Dios.
Pero ¿qué hacía el pueblo de Dios? Se burlaban de sus profetas. Hasta que dijo Dios, no hubo más remedio. Y vino el juicio de Dios. El reino del norte fue llevado en cautiverio, hermanos, a Siria. El reino del sur fue llevado en cautiverio a Babilonia. Porque la paciencia tiene un límite. Hermano, no juguemos con Dios. Busquemos a Dios con todo su corazón, afirmémonos en las cosas de Dios. Dice el versículo de Dios, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Los vasos de ira preparados, voz pasiva, significa significativa. Pablo no dice explícitamente que Dios haya preparado activamente estos vasos para destrucción. El lenguaje permite entender un proceso en el que la resistencia persistente conduce a un estado de endurecimiento, y ese fue el caso de Faraón que estudiamos la semana pasada, o hablamos un poco acerca de ello. Ira como respuesta justa, no impulsiva. La ira de Dios no es explosión emocional, es la respuesta justa y necesaria frente al mal persistente que destruye la vida. Alguien dice, no, Dios no se aira. Hermano, Dios, dice la Biblia en los Salmos más de una vez, Dios está airado con su pueblo. Dios se aira, pero Dios no actúa explosivamente como nosotros. Dios actúa justamente. Y antes de que Dios actúe, escuche, hermano, ese es nuestro Dios. Dios nos advierte, Dios nos llama al arrepentimiento. Dios nos da muchas oportunidades, porque ya miramos que la paciencia de Dios es grande. Pero cuando el corazón no hace caso, no se doblega, no se humilla, entonces viene la ira de Dios. Hay que hacer una pregunta, hermanos. ¿Qué fue lo que sucedió en Sodoma y Gomorra? Una muestra, una evidencia de la ira de Dios sobre Sodoma y Gomorra por el pecado. ¿Qué fue lo que sucedió en los días de Noé? Al principio aún de la creación, hermanos, Génesis capítulo 6, Dios, ¿verdad?, mostró su ira a esa generación, donde todo designio y pensamiento del corazón de ellos era de continuo, ¿qué? El mal. Oh, que Dios nos libre, hermanos, que llegamos a un punto en que la ira de Dios venga sobre nosotros. Y si usted ha sido salvo, no me malentienda, no va a perder la salvación, pero si ha sido salvo, Dios tratará con nosotros como trató con su pueblo. Y hermano, es lo que Dios no quiere, porque Él nos ama, Él desea lo mejor para nosotros. Muchas veces, como leímos en Jeremías, que dijo, no iremos en pos de dioses, iremos siguiendo nuestro malvado corazón. Cuidado, hermanos, con esa actitud. Número 6, la misericordia manifestada, versículo 23, la misericordia manifestada, dice el versículo 23, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. El énfasis, hermanos, cambia a la misericordia ahora. De la ira a la misericordia, el énfasis cambia a la misericordia. Pablo repetidamente dirige la atención al foco principal. Hermano, el foco principal no es la ira, sino la gloria de la misericordia de Dios. Y para hacer, versículo 23, notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. En otras palabras, hermano, misericordia preparada de antemano. Dios no improvisa la misericordia, Dios la prepara, la planifica y la despliega con propósito redentor. Y dice gloria compartida. La gloria no es solo atributo divino, es algo que Dios decide compartir con los vasos de misericordia. Hermano, la salvación culmina en esa participación. Oh, que el Señor nos mire tal como somos de pecadores, como cantamos ese himno, y aún así Dios nos amó, nos llamó al arrepentimiento, nos salvó, hermanos, por su misericordia, por su gracia. No lo merecíamos y ahora vamos a ser partícipes de mirar esa gloria el día que estemos en su presencia. La gloria de nuestro Dios. Le veremos, dice Pablo, tal como Él es. Ahora vemos como en un espejo
borrosamente, pero hermanos, cuando estemos le veremos tal como Él es. Qué glorioso será ese día, hermanos, la misericordia manifestada. Y luego en siguiente lugar vemos una aplicación inmediata. Versículo 24 dice la palabra de Dios, a los cuales también ha llamado. Oh hermanos, que este versículo nos debe dar mucho gozo a usted y a mí. A los cuales también ha llamado. Esto es, dice Pablo, a nosotros, a la iglesia, a los romanos, hermanos, y aún a nosotros nos incluye. Amén, que hemos sido salvos. A los cuales también ha llamado. Esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Una aplicación que aquí el apóstol Pablo hace. Pablo no deja el argumento en lo abstracto. Aplica la verdad directa a la comunidad cristiana. Judíos y gentiles, hermanos, somos llamados por gracia. Amén. Siendo el pueblo escogido de Dios, el pueblo, ¿verdad?, que dice, mi especial tesoro, la niña de mis ojos, en el Antiguo Testamento se refiere Dios a su pueblo. Pero ahora nosotros también somos parte del pueblo de Dios. Hemos sido injertados, después lo vamos a mirar en los versículos que siguen, hermanos. Una inclusión como señal de misericordia. Hemos sido incluidos, hermanos, como una señal de misericordia. La inclusión de los gentiles no es accidente ni es reemplazo, hermanos. Los gentiles no están reemplazando al pueblo judío en ninguna manera. Tampoco fue, hermanos, un accidente, sino una expansión del plan misericordioso de Dios. Qué bendición, hermanos. Nosotros que no éramos pueblo, ahora somos pueblo. Misericordia inesperada, en siguiente lugar, hermanos, misericordia inesperada. Versículo 25 y versículo 26 dice, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Versículo 26. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, ahí serán llamados hijos del Dios Altísimo. Misericordia inesperada. Hermano, la misericordia de Dios es muy grande. Cantábamos ese precioso himno al principio, oh tu fidelidad. Cada momento la veo. Grande es tu fidelidad, muestra de su misericordia. El apóstol Pablo cita al profeta Oseas, donde Dios promete restaurar a un pueblo que había sido llamado no pueblo. Esto demuestra que la misericordia siempre ha sido parte del plan divino, hermanos. La misericordia siempre ha sido parte del plan divino. Y eso, hermano, nos debería a usted y a mí a tenerlo siempre presente en nuestra mente y en nuestro corazón. Ha sido por su misericordia. Hemos sido salvos por su misericordia. No lo merecemos. ¿Qué es misericordia? Que Dios no nos da lo que merecemos. ¿Qué merecemos? La condenación. ¿Por qué? Porque somos pecadores. ¿Por qué? Porque pecamos constantemente. Porque aún siendo salvos, muchas veces le fallamos a Dios. Pero Dios es misericordioso. Por la misericordia de Dios. Oseas 1:10 dice de esta manera: con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar, ni en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Ahora escucha, hermanos, leímos en Jeremías 18 que el pueblo decía rebeldemente, abiertamente, irreverentemente, seguiremos en pos de nuestro malvado corazón. Dios sigue siendo Dios y Dios sigue siendo misericordioso. Aunque el pueblo ha sido muy rebelde, el pueblo, hermanos, no aceptó al Mesías, Dios sigue siendo misericordioso porque es su pueblo. Ese es Dios al que servimos, al que amamos. Identidad redefinida por gracia. El no pueblo llega a ser pueblo. Esto revela que la pertenencia siempre ha sido obra de la gracia, hermanos, no de la identidad previa. Y en último lugar, Isaías y el remanente fiel, versículo 27 y al versículo 29.
También Isaías clama tocante a Israel. Si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Aquí, hermanos, lo que dice Isaías, hermanos, siempre, aunque el pueblo se ha caracterizado, el pueblo de Israel, como un pueblo, hermanos, que constantemente se rebelaba a Dios, cuestionaba a Dios, pero siempre Dios guardó un remanente fiel, hermanos. En una ocasión el profeta Elías dijo: Señor, solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. El Señor le abrió los ojos, miró, hermano, un ejército que todavía Dios tenía. Siempre ha habido un remanente fiel, porque Dios es fiel. Aún en este tiempo, hermanos, mire, la iglesia, hablando de la iglesia, no nos asombremos por multitudes, porque la Biblia siempre ha dicho, hermanos, que siempre es un remanente pequeño. Asegurémonos que somos de ese remanente. Asegurémonos que somos de ese remanente. El remanente, como el tema bíblico, Pablo recuerda que incluso dentro de Israel, Dios siempre ha orado mediante un remanente fiel, hermanos. ¿Se acuerda Génesis 6? Y vio Dios que la maldad de la tierra era mucha y que todo designio de los pensamientos de ellos era de continuo el mal. Pero ahí había un hombre llamado Noé, un remanente fiel. Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Unas generaciones antes, ya que la maldad iba en aumento, había un hombre, un remanente fiel llamado Enoc. ¿Y qué hizo Enoc? Enoc decidió caminar con Dios. Enoc caminó con Dios. Siempre, hermano, ha habido un remanente que Dios ha guardado. Misericordia que preserva. Si Dios no hubiera, versículo 28, dice la palabra de Dios: porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Versículo 29, y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Aquí vemos, hermano, la misericordia de Dios que preserva. Si Dios no hubiera actuado con misericordia, nadie habría sobrevivido espiritualmente. Pero vemos aquí, hermanos, la fidelidad de Dios sostiene la historia y la seguirá sosteniendo. Quisiera concluir Romanos capítulo 9, versículos del 19 al 29. Estos pasajes que ya miramos enseñan con profundidad reverente, en primer lugar, que Dios es el creador y actúa con autoridad legítima. Amén. Nadie, hermanos, tiene derecho de cuestionar a Dios y de levantarse contra Dios. Dios es el creador y actúa con autoridad legítima. Dirá el vaso de barro al que lo creó: ¿por qué me hiciste así? No, demos gracias a Dios porque nos hizo. Amén. Demos gracias a Dios porque nos hizo. En segundo lugar, este pasaje enseña con profundidad reverente que la soberanía divina está marcada por paciencia y misericordia. La soberanía divina está marcada por paciencia y misericordia. Dios es paciente, Dios es misericordioso, y Dios lo sigue siendo, porque es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios es paciente para con su pueblo hoy en día. Dios fue paciente y lo es para con su pueblo Israel, y Dios es misericordioso. Este pasaje enseña con profundidad reverente que, en tercer lugar, la metáfora del alfarero habla de propósito histórico. Dios tiene un propósito, hermanos. Pero también, en cuarto lugar, la ira es real, pero la misericordia es el énfasis central. La ira es real, pero la misericordia es el énfasis central, hermanos. Y vemos la misericordia en toda la Biblia, hermanos, Génesis, Apocalipsis, la misericordia constantemente. En quinto lugar, la inclusión de judíos y gentiles revela la amplitud del plan redentor, hermanos. Y eso nos debe llenar de gozo.
Amén. La inclusión de judíos y gentiles revela la amplitud del plan de Dios. Y en último lugar, el remanente demuestra que Dios nunca abandona su propósito. Aunque el pueblo sea muy rebelde, hermano, Dios sigue su propósito porque Él es Dios. Amén. Y qué bendición sería, hermano, que usted, Señor, yo quiero ser usado para tu propósito. Aquí estoy, Señor, en tus manos. Úsame conforme a tu voluntad. O yo no quiero, bueno, Dios no abandona su propósito, Dios usará a otros. Y su propósito seguirá siendo porque Él es Dios. Que Dios nos ayude, hermanos, y nos pongamos en las manos de Dios. No cuestionemos a Dios, porque Él es Dios. Démosle la honra y la gloria. Y demos gracias a Dios por su misericordia, por su paciencia.